A todos, hermanos, bienvenidos esta mañana. Estamos muy agradecidos con el Señor. Hoy es domingo 1 de febrero. Gracias al Señor, Él nos concede un nuevo mes, y estamos con vida y con salud. Y la gloria sea para el Señor, hermanos. Hemos estado orando en enero y vamos a continuar orando hoy en febrero por la obra del Señor, por su amada iglesia, y que Dios siga respaldando grandemente esta obra que es del Señor. Quiero pedirles que se pongan en pie, hermanos, por favor. Puedan saludarse. Y aprovecho para dar lectura a las peticiones. Se pide oración por respuesta para joven desaparecida. En Ciudad Arce, la edad de 14 años de la joven que se ha desaparecido. Vamos a orar, por supuesto. Nos imaginamos la preocupación de su madre, está muy preocupada, y vamos a orar para que Dios le dé la fortaleza y pronto aparezca su hija. Por la iglesia, por crecimiento espiritual, conversiones, nuevas células, y por la familia. Queremos que Dios va a abrir puertas, hermanos, en nuevos hogares para predicar la palabra. Por mi hija, para que regrese el camino del Señor y le provea un empleo. También ora por su hijo, por liberación de vicio y conversión. Por familia Guadrón, conversión y reconcilio. Por Henry Darío, por liberación de cárcel. Por Carlos, liberación de cárcel. 4 jóvenes también están pidiendo por liberación de cárcel. Por su hijo pide oración por conversión, liberación de vicio. Por vecinos, conversión, sí, vamos a orar. Y aquí han enviado 2 testimonios para la gloria del Señor, de lo que Dios ha hecho en las vidas de nuestros hermanos. Dice: doy gracias a Dios porque estuve muy mal de salud, con úlceras cancerosas en mi intestino, pero gracias a sus oraciones y la medicina, Dios me dio sanidad completamente. Estoy sano, Dios es fiel. La gloria sea para el Señor, hermanos. Hay otro testimonio. Dice: el lunes 26 de enero íbamos mi hija y yo a que me hicieran una ultra. Iba bien, pero entrando a la clínica me gravé de salud. Mi hija dio aviso al personal, me mandaron a camilla y me pusieron suero y medicina porque me dio un preinfarto. Me pusieron en la mano izquierda, pero yo vi en el brazo derecho con otro suero y en mi nariz oxígeno, y me dijeron que no me moviera. Yo pregunté a mi hija de por qué me habían puesto en el otro brazo y me dijo que no. Es decir, que solo ella veía que le habían puesto suero en el otro brazo, pero la hija le decía que no lo tenía. Entonces dice: mi Padre Celestial me puso todo lo demás y no morí, y aquí estoy con mi hija alabando siempre al Señor. Gracias a mi Padre. Testifica Vidal Jacinto. Gloria sea al Señor por nuestros hermanos. Amén. Bueno, vamos a la lectura de la palabra del Señor. Sigamos confiando en el Señor, los que tenemos peticiones. En el libro de Malaquías vamos a leer en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. El verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Oremos, Padre, gracias te damos, Señor. En esta mañana bendecida damos gracias por este momento de comunión. Gracias por tu Espíritu Santo, tu presencia en medio de tu iglesia, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Envía tu palabra, Señor. Habla a tu pueblo, amado Dios. Que tu palabra cautive nuestras mentes, Señor, y que dé fruto al 100%. Tu palabra no vuelva vacía, amado Dios. Háblanos a todos poderosamente. Solo tu poder puede obrar en esta palabra, Señor. Te ruego por cada una de las peticiones que han sido enviadas. Sanidad divina, Señor, oramos por ello. Liberación de cárcel, provisión de empleo, Padre, reconcilio, conversión, Señor, liberación de vicios. Dios, ten misericordia de cada una de las necesidades de tu pueblo, que ahora envía confiado en que tú puedes obrar, Señor. Oramos también para que dé respuesta a esta madre angustiada por su hija de 14 años. Obra, Señor, Dios mío, en esta petición pueda aparecer su hija. Le rogamos en el nombre de Jesús por la iglesia, que nos bendiga con crecimiento espiritual en todas las áreas, podamos crecer, Señor, conforme al carácter de Cristo. Las conversiones, los amigos, rogamos tengas misericordia de los que aún no te conocen, familiares, vecinos. Señor, salva al amigo. Por nuevas células, ábrenos puertas, Señor, en los pasajes, sendas, colonias. Envía anfitriones, Señor, inquieta a tu pueblo para que abra las puertas de su casa, para que se predique su palabra. Predicadores, Señor, se necesitan predicadores. Se necesitan líderes para tu obra. Señor, levanta liderazgo, levanta predicadores dentro de tu pueblo. Todos los que les has dado los dones para predicar, Señor, inquiétalos. Dales de tu Espíritu Santo. La familia, oramos, si hay problemas, dificultades, encomendamos cada matrimonio en tus manos. Los hijos están en tus manos, Señor, los procesos de la iglesia, oramos por ellos, el proceso de tus siervos también, Señor, oramos para que puedas obrar conforme a tu soberana voluntad. Y gracias por los testimonios de nuestros hermanos, por estas obras maravillosas que has hecho. A tu nombre sea la gloria, Señor, por haber sanado a nuestro hermano de esas células cancerígenas. Señor, solo tú puedes hacer esa obra, amado Dios. Gracias porque a nuestra hermana le sacaste bien de ese lugar, Señor, donde estuvo grave de salud. Bendito sea tu nombre, la gloria sea a tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento, hermano, por favor. En esta mañana quiero hablar de la inmutabilidad de Dios. Hemos tomado a bien el conocer un poco más a nuestro Dios, el estudiar con relación a nuestro Dios, ya que estamos sumamente interesados en conocerle, conocer quién es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y para eso no hay manera de saberlo si no estudiamos su naturaleza, sus atributos y sus obras. Bueno, hoy hemos contemplado las obras del Señor, ¿verdad? 2 personas han testificado aquí que hay poder en el Señor. Pero hoy queremos hablar de este atributo de la inmutabilidad de Dios. Explico un poco para que lo entendamos. Permítame leerles una definición. Dice así: la inmutabilidad significa la cualidad de aquello que no cambia, que permanece siempre igual en su esencia, naturaleza y carácter. Eso es inmutabilidad. Aquello que no cambia, permanece igual en su esencia, naturaleza y carácter. Y eso es nuestro Dios, hermanos. Él no cambia.
Por supuesto que esto nos deja fuera a nosotros, porque nosotros sí cambiamos. De hecho, necesitamos cambiar. Necesitamos un cambio. Esa es la definición de la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia en su naturaleza, en su carácter. Él es igual siempre, permanece siempre. Permítame leerles algunas referencias con relación al tema, y Santiago, por supuesto, dice en su capítulo 1 y el verso 17: toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También allá en Números, en los tiempos de Moisés, ya se entendía este tema, y dice en su capítulo 23, verso 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y no lo ejecutará. Claro que sí. Él no es como los hombres que mienten y se arrepienten. Él no cambia. En el Salmo 102, verso 26-27 dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué podemos decir de Jesucristo? ¿Será que Cristo cambia? Si Cristo cambia, estamos en problemas, hermanos, porque Cristo nos ha prometido salvación, y si Él cambia, nuestra salvación está en riesgo. Pero ¿qué dice la palabra con relación a Cristo en cuanto a este atributo? Bueno, dice así Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Cristo no cambia también, hermanos. Y gloria sea su nombre, hermanos. Amén, iglesia. Entonces permítame un poco de contexto para entrar al verso que hemos leído, para entenderlo correctamente. El libro de Malaquías que ya hemos leído. En su contexto sabemos que este es el tiempo después de el exilio, cuando ellos fueron liberados de estar 70 años exiliados en Babilonia. Vuelven a su tierra, reconstruyen los muros, las casas y el templo. Hablamos de esto el viernes, ¿verdad? Y luego viene Esdras y les predica la palabra, y un avivamiento tremendo ante la palabra, ¿verdad? Pasaron todo el día oyendo la palabra de Dios. Lloraron ante la palabra, se quebrantaron ante la bendita palabra de Dios. Pero no habían pasado muchos años y este pueblo se empezó a descuidar espiritualmente de Dios. De tal manera que ahora el profeta les amonesta por el estado espiritual en el que se encuentran. Mire cómo son las cosas. Dios los ha librado del cautiverio, les ha restaurado su ciudad, su templo, sus casas, y ahora que están bien, se descuidan en su vida espiritual. Hay una decadencia en el pueblo de Dios en cuanto a su espiritualidad, de tal manera que la adoración de este pueblo ya no es igual, ya no es lo mismo. De hecho, los sacrificios que le presentan al Señor son sacrificios que deshonran al Señor. Le llevan animales enfermos, lo que no quieren, lo que les sobra, dicen, bueno, llevémosle esto en ofrenda al Señor, en sacrificio al Señor. Su adoración no es genuina, y el servicio que le prestan a Dios tampoco. Y Dios les amonesta por medio del profeta y les dice: lleven este sacrificio, lleven esta ofrenda al rey, a ver si la va a recibir él y se va a agradar de esto que ustedes me traen a mí, a mi casa. Algunos decían: el servir a Dios es algo que es por demás, es algo
cansado y sin mucho provecho. Y como si eso fuera poco, en su relación como hermanos, como pueblo de Dios, se trataban injustamente. Había injusticia entre ellos. Cada quien se aprovechaba del que podía. Y en sus matrimonios habían infidelidades y prácticas incorrectas. Y luego, después de actuar mal entre sus hermanos injustamente y vivir infielmente sus matrimonios, iban al templo y llevaban sacrificio de animales enfermos y una adoración falsa, no de corazón. Bueno, uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto en un pueblo de Dios que debería de estar agradecidos porque han sido liberados de un cautiverio, restaurados? Y después de esto, pues lógicamente debe haber mucha gratitud en el corazón, hermanos. Igual que ellos, nosotros también fuimos cautivos de este mundo, ¿verdad? Estuvimos presos espiritualmente hablando, éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos ha libertado, hermanos. ¿A cuánto los ha libertado el Señor, hermanos? La obra que Cristo ha hecho ha sido extraordinaria. Ha sido extraordinaria, hermanos. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, aleluya. Una obra maravillosa. Por lo tanto, debe haber un profundo agradecimiento en nosotros. Nosotros debemos estar profundamente agradecidos con el Señor, y ese agradecimiento debe reflejarse de dos maneras. Una, en una adoración de corazón a Dios. Nuestra adoración debe ser de todo corazón al Señor. Dos, en un servicio de todo corazón al Señor. Una iglesia que adora a Dios con todo su corazón, en espíritu y en verdad, y que sirve a Dios con todo su corazón. ¿Está usted adorando al Señor, hermano? ¿Entrega todo usted en la adoración? ¿Adora usted correctamente al Señor? ¿Viene preparado para adorar en este lugar, en las alabanzas? ¿Allá afuera adora al Señor? Sí, porque uno puede, de hecho, adorar significa honrar. Uno honra a Dios con los cantos, las alabanzas, pero también le honra en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la relación con nuestra familia, en la relación con el prójimo. Honramos a Dios y nos conducimos correctamente en todas esas áreas. Y si allá hemos conducido bien, entonces podemos adorar bien aquí al Señor. Pero si en el matrimonio deshonramos a Dios, no podemos adorar aquí a Dios. Si en el trabajo deshonramos a Dios, no podemos adorar aquí a Dios. Si en el estudio deshonramos a Dios, no podemos adorar aquí a Dios. Sería una adoración falsa, es decir, allá le hemos estado ofendiendo y aquí venimos como que no pasa nada, a levantar nuestras manos y alzar nuestra voz y dar gloria a Dios. Eso sería algo falso, ¿verdad? Pero si allá afuera nos conducimos con temor, con reverencia, con temblor, tratando de honrar a Dios en todo nuestro diario vivir y en todo nuestro proceder, y al llegar aquí abrimos nuestro corazón y entonamos alabanza a Dios, entonces estamos adorando en verdad al Señor en espíritu y en verdad, como Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que hay un remanente que adora al Señor en este lugar, y bendito sea su nombre, porque Dios es digno de toda alabanza y de toda oración. De lo mejor de su pueblo, Él es digno. Pero la iglesia debe tener cuidado, hermanos. ¿Escucha la iglesia? Porque así como Israel caía en descuido espiritual, también la historia de la iglesia nos relata que ha caído en periodos de descuido espiritual. Aún en los tiempos de los apóstoles, la iglesia caía en descuido espiritual. Cada creyente debe cuidarse en su vida espiritual, hermanos. Porque uno puede volverse igual que este pueblo, que ahí estaban yendo siempre al templo, llevaban sacrificio, adoraban a Dios, pero andaban mal espiritualmente. Ante eso es que el Señor habla por medio de su profeta y les amonesta
Y el verso que leímos dice la parte inicial: porque yo, Jehová, no cambio. Gloria al Señor, hermanos. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Yo no cambio, dijo el Señor. ¿Por qué dijo esto en este contexto? Bueno, porque el pueblo estaba mal espiritualmente hablando. Y como si eso fuera poco, estaban mal y estaban reclamando a Dios. Miren cómo son las personas, ¿verdad? Andan mal ofendiendo a Dios todo el tiempo y todavía le reclaman a Dios que por qué le pasa lo que les pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Alzan su voz y reclaman a Dios, aunque andan viviendo mal, ofendiendo a Dios, y aún así reclaman al Señor. Y cuando Dios les amonesta por medio del profeta, ellos se ponen en una discusión con Dios. Cuando el Señor les dice, no sonamos bien. Cuando Dios les amonesta por los sacrificios, ellos no lo veían mal. Aquí les amonesta porque han dejado de diezmar y ofrendar, y ellos, no hay problema. Les amonesta por su servicio, dice, ¿y en qué estamos ofendidos? Les dicen ellos, ¿en qué estamos mal? O sea, tan grave era el estado de ellos que aún amonestándoles Dios, no reaccionaban, aunque se les estaba molestando, no reaccionaban. Era un estado espiritual ya muy delicado, hermano. Cuando las personas van culto tras culto y oyen palabra y palabra, pero no reaccionan, siguen igual, siguen viviendo igual, siguen en las mismas prácticas pecaminosas allá afuera, siguen conduciéndose como se conducen, siguen haciendo todo igual. Eso habla ya de un estado muy, muy grave espiritualmente, pero muy grave, muy delicado. Es ahí donde entra este atributo de Dios, donde el Señor le dice, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Por qué dice eso el Señor? Bueno, porque las acciones de ellos, las conductas de ellos, el estado espiritual de ellos, era para que Dios desechara a este pueblo. Pero como Dios había hecho un pacto desde Abraham de que este sería su pueblo, y por ese pacto que Dios había hecho y esa promesa que él había hecho, él seguía tratando con este pueblo. Es decir, que porque Dios no cambia en su carácter, es que él seguía considerándolos como pueblo, no porque estuviera complacido con ellos, ni por sus obras, ni por su servicio, menos por el culto que ofrecían. Peor, no, ellos seguían siendo pueblo de Dios porque Dios no cambia, hermanos, aleluya. Porque Dios dijo, este será mi pueblo, y eso lo respetaba, Dios lo mantenía, lo sigue manteniendo, y esa es la bendición que tenía Israel, de que el Dios de ellos no cambiaba. Él decidió elegirlos como pueblo, ellos seguían siendo su pueblo. Y es la misma bendición que tenemos nosotros como iglesia del Señor. Él ha decidido que nosotros seamos la iglesia de Cristo Jesús. Y por eso somos iglesia, hermanos. Porque Cristo ha elegido que seamos su iglesia. No somos iglesia ni estamos acá porque somos los mejores cristianos, los más consagrados, los mejores servidores. No, es porque Él nos ha elegido como su iglesia. Él ha decidido que seamos su iglesia. Probablemente hayan mejores que nosotros, sin duda que los hay mejores. Dios pudiese tener una mejor iglesia, más capacitada, con mayores atribuciones, pero como Él ha decidido que usted y yo seamos su iglesia, somos su iglesia, somos su pueblo. Como Dios ha decidido que de entre
de los pobres sea anunciado el reino y ellos sean parte de su reino. Los pobres somos parte del reino de los cielos, no porque seamos mejores que los ricos, los poderosos o los famosos, no, es por la pura elección soberana de Dios, y porque Dios no cambia, es que seguimos siendo iglesia del Señor, porque al igual que Israel, también nosotros muchas veces nos descuidamos espiritualmente, muchas veces no andamos como debíamos de andar, no adoramos como debíamos de adorar, no servimos a Dios como deberíamos de servirle, no le honramos como no le honramos. Pero hoy, domingo 1 de febrero del 2026, estamos aquí porque Dios no cambia. Por eso estamos aquí. Y bendito sea Dios por eso, hermanos. Porque si Dios cambiara, ni uno de nosotros estuviera aquí, hermanos. Claro. Es eso, hermanos. Pero Israel se equivocaba, hermanos, y pensaba que eran aspectos puramente como que Dios estuviera agradado con ellos, ¿verdad? No, si es que seguimos siendo el pueblo de Dios porque algo hay en este pueblo. No, no hay nada en el pueblo. Es porque Dios no cambia. Es porque Él decidió que fueran su pueblo. Sigue firme en eso, hermanos. No es por nada bueno en nosotros, hermanos. No es porque Él esté agradado en sí con nosotros. Es porque Él ha decidido que seamos su iglesia, que seamos su pueblo. Amén, hermanos. No son las buenas obras nuestras, no es nuestro servicio, nuestra devoción, nuestra búsqueda, es que Él ha decidido que seamos su pueblo. Y no debemos de confundir, hermanos, eso, porque el Señor les dice en la parte final del verso 6, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué razón? Porque yo no cambio, dijo el Señor. Y esa palabra es fuerte, hermanos. Dice, ustedes no han sido consumidos porque yo no cambio. No crean que porque son pueblo de Dios, o porque son la simiente, porque están circuncidados, o porque guardan algunos mandamientos. No han sido consumidos porque yo no cambio, les dijo el Señor. Otra versión dice, no han sido exterminados o destruidos porque yo no cambio. La ira de Dios se enciende, y cuando la ira de Dios se enciende, destrucción total. Pero como ante la ira de Dios está el atributo de la inmutabilidad de Dios, en el que Dios no cambia, en el que guarda su pacto y tiene misericordia y paciencia, entonces la ira de Dios se aplaca y no son destruidos. Sin darse cuenta, Israel estaba expuesto al exterminio, a la destrucción. Pero lo que impedía que la destrucción cayera es porque Dios guardaba su promesa, guardaba su pacto de que este era el pueblo que Él había escogido. Algunas veces uno ni cuenta se da que está expuesto a la destrucción, hermanos. Está expuesto a la muerte misma. Quizás ni cuenta nos hemos dado que han habido días en que Dios ha querido destruirnos del todo y acabar con nosotros al ver nuestras conductas, nuestras acciones. Pero Dios dice, no, esta es la iglesia que yo he elegido. A esta persona yo la escogí para que sea mi iglesia. Entregué mi vida por ella, aleluya. Y yo la he perdonado, aleluya. Y por eso, y únicamente por eso, es que hemos amanecido este día por la misericordia de Jehová. Es que no hemos sido consumidos, hermano. Y respiramos por misericordia del Señor. Hay vida en nosotros por misericordia de Dios. Si esto pasa con el pueblo de Dios, imagínese usted el mundo.
Y a veces el mundo cree que está bien con Dios, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted que el mismo mundo cree que está bien con Dios, ¿verdad? Y cuando mueren dicen, escriben a veces frases ahí en las redes sociales, vuela alto y cosas así, ¿verdad? Aunque fueron impíos de primera en el mundo, aunque fueron gente malvada, pero creen que están bien con Dios. Pero si el mismo pueblo está expuesto a ser destruido, a ser exterminado, y únicamente no es exterminado porque hay un pacto que Dios ha hecho, hay una elección que Dios ha hecho y Dios respeta su pacto y Él no cambia, ¿qué no será del mundo que no tiene ningún acuerdo, ningún tratado, ningún pacto con Dios? Pero el mundo en su ignorancia vive como que si estuviera bien con Dios, pero si únicamente lo que a este mundo le mantiene respirando con vida es que Dios tiene un acuerdo hoy en día con un pueblo, con una iglesia, y ese está en la tierra, pero un día este pueblo es retirado de esta tierra y el juicio de Dios va a caer inmediatamente en el mundo entero. La ira de Dios se va a desatar. Es decir que es el hecho de que Dios tiene un pueblo todavía acá, tiene una iglesia. Una vez este pueblo sea retirado, no habrá nada que detenga la ira de Dios y la destrucción sobre el mundo entero. Vendrá sobre ellos, hermanos, vendrá sobre su pueblo, vendrá sobre este mundo. Pero como Dios no quiere destruir, sino que es misericordioso, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Ya estudiamos eso, ¿verdad, hermanos? Muy paciente el Señor, ¿verdad? Por eso estamos aquí, hermanos. Algunos de nosotros antes de venir a Cristo estuvimos así de la muerte, así, ¿ve? Y así nos anduvo la muerte. Por milésimas no nos fuimos de este mundo y anduvimos muchos años expuestos. Pero como Dios ya había decidido que fuéramos parte de su pueblo, en que la muerte llegaba y se abalanzaba contra nosotros, Dios decía, momento que yo estoy tratando con esta persona. Yo tengo un trato con esta persona. Y bendito sea Dios, hermanos, porque no morimos antes de conocer a Cristo Jesús. Pudo haber muerto usted y pudo haber muerto yo sin haber conocido al Señor, hermanos. Y nuestras almas se hubieran perdido totalmente, irreparablemente. Pero ignoramos cuántas veces Dios nos libró de la muerte, de nuestro mal proceder. Y hoy estamos aquí, bendito Dios, hermanos. Yo alabo al Señor por eso, hermanos. Bendigo su nombre por esa gran misericordia. Y en el verso número 7 les dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Pero vean lo que dice después: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. En vez de apresurarse a destruir, a acabar con el pueblo, lo que hace es un llamado. Dice, mire, mejor acérquense a mí, vuélvanse a mí, dejen sus caminos y vuélvanse a Dios, aleluya, y acérquense al Señor. Aparte de su atributo de la inmutabilidad, eso es el atributo de la misericordia del Señor, hermanos. Como Él es amplio en misericordia, Él dice, no me apresuro a destruirlo, sino que les hago un llamado a volver a mí, a volverse, a acercarse. Y a este mundo le hace un llamado a acercarse a Dios. Y le da tiempo y le da año tras año y otro año, y 2026, un año más para este mundo. Y ya pasaron muchos años y Dios sigue dándole tiempo a este mundo. Y para los tiempos de Noé, 120 años de paciencia. Y para otras naciones, muchos años de paciencia. Y para Nínive, mucha paciencia.
Y envía a su predicador y envía a su profeta y les habla. Y para este mundo envía predicadores, levanta su iglesia para que predique en el templo y por las casas. Y llame a los hombres a que se acerquen al Señor, que se vuelvan a Él. Bendito sea Dios por ello, hermanos. Aunque tanto la iglesia como el mundo merece el ser consumidos, la iglesia en la misericordia y en los pactos de Dios se mantiene protegida, y el mundo por la misericordia de Dios se mantiene aún con vida, porque hay misericordia en el Señor para este mundo. Y el llamado es: vuélvanse a mí, acérquense a mí. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea Dios por ello, hermanos. Yo alabo al Señor porque en su gran paciencia espera y espera por cada uno de nosotros. Dice: oye, vuélvete, acércate. Y este año sigue esperando el Señor en su misericordia y amándonos con lazos de amor y de misericordia para que nos acerquemos a Él. Esa es la grandeza de Dios, hermanos. Es por eso que hemos querido hablar de los atributos del Señor, para que tengamos bien en claro cuán grande es nuestro Dios, hermanos, y que únicamente por su grandeza somos lo que somos y estamos aún con vida y estamos en este lugar, hermanos. Si no fuera por esa grandeza de Dios, ni fuéramos ni estaríamos en este lugar. Pero la gloria sea para el Señor esta mañana, hermanos. Pueblo de Dios, dad gloria al Señor porque respiras en este mundo. Y dad mayor gloria a Dios porque eres iglesia del Señor, escogido en su misericordia, y su ira está lejos de nosotros por esa misericordia. Y por ello, si en algo nos hemos descuidado, volvamos al Señor, hermanos. Si hay un descuido espiritual en nosotros, el llamado dice: vuélvanse a mí, vuelvan al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Yo no sé cómo tú estás, hermano, pero este pueblo estaba mal, muy mal espiritualmente. No sé cómo está la iglesia en sí y cada uno de nosotros en sí. Solo sé de mi estado espiritual, pero no del suyo, ni el de su familia, ni el de la iglesia en general, porque eso solo Dios lo conoce. Pero usted sí lo sabe. Usted sí sabe cómo está caminando espiritualmente. Sabe si mantiene ese fervor con el que inició la vida espiritual. Sabe si usted ora igual como oraba antes. Usted lo sabe. Usted sabe si camina con temor y temblor en este mundo. Usted lo sabe. Si en su trabajo usted se esfuerza por honrar a Dios para que no haya nada en su conducta que deshonre a Dios, usted lo sabe. Y si en su estudio usted se esfuerza y lucha para honrar a Dios en esa aula de estudio, usted y Dios lo sabe. Y si en su familia usted batalla y lucha para que en cuanto a la familia, el matrimonio, Dios sea honrado, usted y yo lo sabemos, hermanos, y Dios también. Todos sabemos en lo personal cómo estamos en nuestra vida espiritual y en todas estas áreas. Lo sabemos, hermanos. Y los que nos rodean también lo saben. Y Dios lo sabe. Pero si algo no anda mal, es porque Dios no cambia, que no hemos sido destruidos, hermanos. Si nuestro matrimonio anda mal, si hay infidelidad, si hay mal testimonio, si hay pecado ahí, si hay cosas que ofenden a Dios y desagradan, conductas, hábitos, prácticas que ofenden a Dios, Dios lo sabe. Y no hemos sido destruidos porque Dios no cambia.
Si en el trabajo hay pecado, hay todo tipo de maldad, igual que los que no conocen a Dios, nos conducimos en nuestro trabajo igual que todos ellos. Vivimos, actuamos y hacemos todo lo que ellos hacen. Dios lo sabe y no hemos sido destruidos porque Dios no cambia. Aleluya. Es porque Dios no cambia. Pero hoy el llamado del Señor: vuélvete a mí. Vuélvete a Dios, hermano. Aleluya. Vuelve a tu Dios. No sé cuántos se gozan en el Señor, hermanos. ¿Por qué vamos a estar lejos del Señor? ¿Por qué vamos a vivir como viven los que no conocen a Dios? Si nuestro deleite es Dios. Amén, hermanos. Cuando la vida espiritual de un pueblo está bien, camina bien, hay una verdadera adoración a Dios, hermanos. Ese culto que se hace cuando un pueblo de Dios está bien espiritualmente, es un culto que agrada al Señor. Es una alabanza, es una adoración que agrada al Señor. Pero cuando no lo es así, es una adoración que ofende a Dios, que desagrada al Señor. Cuando la vida espiritual anda bien, hermanos, todas las áreas lo refleja. Uno no necesita que lo estén viendo, supervisando, sino que como uno tiene el temor de Dios, uno se conduce bien donde sea, ¿verdad? Incluso en esos tráficos nos conducimos como cristianos, ¿verdad, hermano? Usted no pita 3 veces con el carro, ¿verdad? Eso no es de cristianos, ¿verdad? Porque somos cristianos. No hacemos eso como ellos lo hacen, porque hay un temor de Dios y sabemos que eso es una ofensa grave contra otra persona. En ningún lugar hay un temor reverente, y si en algún momento hacemos algo indebido, inmediatamente decimos: Señor, perdóname porque dije o hice tal cosa. Es que cuando uno camina bien, donde sea, uno honra a Dios, hermanos. Y en el matrimonio Dios está honrado. Ver cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo tratan a los hijos y los hijos a los padres. Y Dios bendice ese matrimonio, hermanos. Y hay paz, y hay amor, y hay armonía, y hay una bendición. Y bendito sea Dios, porque Dios bendiga a nuestra familia. Aleluya. Y estamos en paz con los vecinos, ¿verdad? Y no hay conflicto con ellos. Aunque ellos son lo que son, pero nosotros no somos igual que ellos, porque somos temerosos de Dios, porque andamos en una vida espiritual que queremos honrar a Dios. Y aunque no estamos ante la vista de los hermanos, estamos ante la vista del Dios Todopoderoso, y por eso caminamos con temor y temblor. Aleluya. Quiera Dios, hermanos, que Él no tenga una amonestación para usted y para mí. Pero si la hay, la amonestación es una: no se olvide que sigue siendo cristiano, porque Dios no cambia. Pero no porque esté agradado por esas conductas, es porque Dios no cambia. Y 2, Él está llamando a volvernos a Él. Volvámonos, acerquémonos al Señor, hermanos. Qué maravilloso es retomar la senda antigua, ¿verdad, hermanos? Y caminar como antes caminábamos, ¿verdad? Y buscar a Dios como antes buscábamos a Dios, con todo nuestro corazón. Y yo recuerdo cuando yo vine a esta iglesia, la búsqueda que había en algunos, porque no en todos, ¿verdad? La búsqueda que había del Señor. El temor que había en algunos en el Señor, ¿verdad? Es un temor reverente. Un hermano me decía: hermano, cuidadito con esto, guárdese para el Señor. Me decía: nosotros de hombres con las hermanas tenemos que ser prudentes, cuidadosos, me decía. A la hermana me decía: no se le quede viendo fijo los ojos, ni le dé la mano, me decía. Él era así bien estricto, porque nos exponemos a que nos tiente el enemigo.
Por eso es que no nos saludan así las hermanas, no nos dan la mano. Pero quizás era un poco legalista ese hermano, llegaba a puntos legalistas, pero lo que me llamaba la atención era ese temor que había en él, que decía: cuidémonos, hermano, porque ahí puede ser tentado por el enemigo y podemos pecar contra Dios. Guardémonos de eso. Podemos volver a esos tiempos, hermanos, de temor, de vivir con ese temor reverente ante el Señor. Esos tiempos de búsqueda, de entrega con el Señor y de meternos con todo con el Señor. Amén, iglesia. De aquellos hermanos que me decían: hermano, vamos a entrar en ayuno. Yo le decía: ¿cuántos días? No, semanas vamos a ayunar, me decía. Así eran de tremendos siervos. Una búsqueda con todo, una lectura de la palabra apasionada, un consagrarse con todo. Y eran tiempos maravillosos, hermano. Cuando el pueblo se acerca a Dios, lucha. Son tiempos maravillosos, extraordinarios. Cuando un pueblo está cerca de Dios, ¿qué le digo? Es una bendición, hermano, aleluya. Y este año anhelamos la bendición de Dios. Esta iglesia necesita a Dios, hermanos. Necesitamos a Dios. Por lo tanto, si en algo andamos descuidados, alejados, volvámonos al Señor, iglesia. Amén, iglesia. Le voy a invitar a cerrar sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Recuerde que estamos con vida y somos lo que somos porque Dios no cambia. No porque esté agradado por nuestra manera de vivir. Es porque Dios no cambia. Es porque Él sigue teniendo misericordia de usted, sigue dándole tiempo, sigue teniéndole paciencia. Es porque ha hecho un pacto, el nuevo pacto con esta iglesia, por esas cosas. Pero hay un llamado de Dios. El llamado es a que nos acerquemos al Señor. Hay un llamado de Dios para usted, amigo y hermano. Acérquese al Señor. Si hoy ha escuchado la palabra de Dios, el llamado que Dios le hace es a que se acerque a Él. Acérquese al Señor. Amigo, hermano, acércate al Señor. Ven a Cristo. Entrégale hoy tu vida. Reconcíliate con el Señor. Vuelve al Señor. Acércate a Dios. Si hay alguna vida que lo va a hacer, levante su mano ahí donde está sentadito. Indíquenos en alto. No se preocupe por los hermanos, no se preocupe por la iglesia. Usted preocúpese únicamente por su vida espiritual. Solo por su vida. Eso es lo que importa. Y porque Dios le está hablando hoy. Y le está diciendo: este día es misericordia que yo he dado. Es paciencia. Pero tengo algo contra ti. Y te hago un llamado. Vuelve al Señor. Acércate al Señor. Entrégale tu vida hoy al Señor. Reconcíliate hoy con el Señor. Pon tu mano en alto si lo vas a hacer, hermano o amigo. Levanta bien alto tu mano. Queremos orar por ti. Al igual que Dios, todos queremos acercarnos al Señor. Si hay un alejamiento, vuelve hoy. Haznos una señal de que quieres hacerlo con tu mano levantada, bien en alto. Oraremos por ti. Esta iglesia orará por ti. Si quieres hacerlo ahí en tu silla, puedes hacerlo también. Lo importante es que lo hagas y te vuelvas a Dios. Reflexiona hoy. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿Cómo te conduces en la familia, en el matrimonio? ¿Está todo bien en tu casa? ¿Está caminando bien usted en su casa, en su familia? ¿Está honrando a Dios en su casa? En su trabajo, en su estudio. ¿Está usted caminando bien? Honrando el nombre de Dios. ¿O hay aspectos, conductas que
no andan bien ahí en su vida, en su relacionar con las personas. Si es así, vuélvase a Dios, acércase al Señor, acérquese a Cristo Jesús. Podemos pedirle perdón todos al Señor esta mañana. Todos podemos pedirle perdón al Señor si hemos pecado en la familia contra Él, si hemos pecado en el trabajo, en el estudio, si hay pecado, pidámosle perdón al Señor. Volvámonos al Señor, hermano. Si no estamos buscando a Dios como deberíamos de buscarlo, pidámosle perdón al Señor. Señor, perdónanos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia. Israel se había